Muy buenas noches a todos, estimados colegas. Gracias por estar conectados nuevamente en los webinars de la Escuelita de la Asociación Salvadoreña de Alergia, Asma e Inmunología Clínica. Es un gusto tenerlos aquí esta noche. Esta noche nos va a acompañar el doctor Héctor Guidos, a quien todos conocemos. El doctor Héctor Guidos, voy a leer un poco de su vida, de su currículum, el cual pues lo voy a hacer bien resumido. El doctor Héctor Guidos pues hizo su formación de medicina en la Universidad de El Salvador, hizo su especialidad de pediatría en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, todavía cuando existía el programa metropolitano de pediatría. Hizo su formación de inmunología básica, avanzada, inmunología clínica en México, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el Instituto Politécnico Nacional, y realizó su especialidad de alergia e inmunología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, el INP y Universidad Nacional Autónoma de México. Pues el doctor, aquí a Héctor lo conocemos muy bien, es miembro de diferentes entidades de sociedades de alergología y nos representa muy bien también en las diferentes sociedades y asociaciones de inmunodeficiencia. Actualmente, pues, sabemos que él está a cargo del programa junto a Carmencita Bermúdez y a Jaime Clímaco en el programa de alergología y también de inmunodeficiencias en el Bloom. Y al momento también es parte de la Asociación Salvadoreña de Pediatría y es también secretario de nuestra asociación. Así que, Héctor, te doy la bienvenida. Esta noche nos va a hablar un poco sobre autoinmunidad desde el punto, autoinflamación, perdón, desde el punto de vista, desde el punto de vista del alergólogo e inmunólogo. Así que, Héctor, es todo tuyo el micrófono y la pantalla. Gracias, Mauricio. Gracias y buenas noches a todos. Queridos colegas, voy a platicarles un poquito hoy en la noche acerca de el recreo y autoinflamación, porque me parece que es un tópico en el que muy pocas veces nos entrenamos. Bueno, la formación primaria es dominante de alergia. A los que estuvimos en el INP, pues recibíamos el componente de autoinmunidad y de inmunodeficiencia primaria, pero muy pocas veces escuchamos hablar de autoinflamación. Entonces, sí me parece interesante hablarles un poquitín del tema. Comentarles de que el número de este mes del Journal of Allergy and Clinical Immunology, del JASI, está dedicado a este tema, entonces hay una revisión muy extensa. Casi toda la revista se dedica a eso precisamente. Sin embargo, me decidí por este artículo, que es un artículo que habla de la experiencia de una clínica de fiebre recurrente y autoinflamación montada en el contexto de una unidad de alergia e inmunología en un hospital norteamericano. Entonces, eso es precisamente lo que les traigo a comentario este día. Bueno, el artículo es el número 5 del volumen 146, como les dije, es el correspondiente a este mes. Y comienza siendo una afirmación bien categórica y bastante simpática. Y coloca esta figurita que es un jack. Todas las niñas y algunos niños, yo también jugué jacks en mi infancia, y menciona de que nosotros los alergoinmunólogos somos los jacks of all trades, ¿verdad? Entonces, que vendría a traducirse como los mil usos, ¿verdad? Porque a nosotros nos corresponde hacernos cargo de alergia y de autoinmunidad, ¿verdad? Que comentaba un día de esto con Mauricio, de que ambas entidades, de acuerdo a la doctora Kate Sullivan, que estuvo la semana pasada en Compedia, que algunos seguramente vieron esa fascinante conferencia, ambas, alergia y autoinmunidad, implican la disregulación inmune. Entonces, ella las definía como T-reg-opathies, o entidades asociadas a malfunción en número o en calidad de los T reguladores.
pero muy poco se nos habla de autoinflamación, y nosotros precisamente por el tipo de manifestación clínica que acompaña a estas entidades, pues nos toca abordar de forma primaria a los problemas de autoinflamación. Solo para recordarles, muchas publicaciones actualmente están apareciendo en diversas revistas. Entonces, si ustedes buscan autoinflamación, artículos de autoinflamación en los últimos 5 años, van a aparecer no menos de 700, ¿verdad? Y es un asunto de todas las latitudes. Ya vemos aquí un artículo de la India, este que es del Departamento de Reumatología de la Universidad de Ankara, en Turquía, y este artículo que es de Cecilia Poli. Cecilia Poli es una inmunóloga chilena que es muy fuerte, es su campo de investigación, el asunto de las enfermedades autoinflamatorias. Y una cuestión muy interesante, un artículo que también recomiendo para que se revise, ya está un poquito viejito, ya tiene cerca de 4 años, es este artículo. Dice: la fiebre recurrente para el inmunólogo pediatra, no todo es inmunodeficiencia, porque casi siempre nosotros, al menos en lo personal, es en lo que nos abocamos. Y lo primero que pensamos, que a lo mejor es el chico es un inmunodeficiente. Déjenme decirles, sin embargo, que los problemas autoinflamatorios se agrupan junto con las inmunodeficiencias. Entonces tenemos cerca de 9 categorías distintas en la clasificación fenotípica de la IUIS. Esta se revisa cada 2 años aproximadamente. Y la región de Latinoamérica aquí es representada por el secretario, que es el doctor José Luis Franco. Entonces, en esta clasificación de la IUIS de 2017, ya es cuando ya se empiezan a agrupar de forma sistemática los trastornos autoinflamatorios. ¿Ya? Y acuérdense que autoinflamatorio se refiere precisamente a una disregulación, pero que está circunscrita al componente de la inmunidad innata. Entonces, en esta clasificación de 2017, esta diapositiva se la robé a una presentación del maestro Ortega Martel. Entonces, aquí vemos de que hay bastantes entidades, ¿verdad? Unas que se caracterizan por inflamación recurrente, ¿verdad? Otras que se acompañan de inflamación sistémica con rash, otras inflamación estéril, y ahí habían también otros síndromes bien caracterizados, ¿verdad? Y algunas de las entidades que se mencionan, así de forma emblemática, son la fiebre mediterránea familiar, que está asociada al defecto de este gen, el MEF, y se caracteriza por policerositis, dolor abdominal, artritis, amiloidosis. Hay muy buena respuesta a la colchicina y hay eritemas similares a la erisipela. Y el CAPS es otra entidad bastante inusual de oír para nosotros, ya que se asocia a la exposición al frío. Y aquí, cuando el paciente se expone al frío, aparece urticaria, pero que característicamente no pica. Hay artritis, hay conjuntivitis y hay también escalofríos, ¿verdad? Y, por qué no decirlo también, este síndrome, el famoso Muckle-Wells, el Muckle-Wells compromete este gen que se llama NLRP3. Solo como comentario, el NLRP1 del 1 al 3 más el NLRC4 son los que forman parte del famoso inflamosoma. Entonces, cualquier defecto en estos 4 genes puede generar un problema autoinflamatorio. Entonces, el Muckle-Wells es característico, pero bastante característico, de población nórdica, del norte de Europa. Y aparece también problema de conjuntivitis y de amiloidosis. Eso era en 2017, ¿verdad? Pero ustedes bien saben de que la genética y la inmuno son 2 o quizás las 2 ramas de la medicina que más aceleradamente se están desarrollando. No son una de, sino que son probablemente las 2 que más. Entonces, en 2019, fíjense, aparece ya la clasificación que corresponde a ese año,
aparece un cuadro similar, fíjense. Entonces aquí seguimos viendo la inflamación recurrente, siempre aparece la fiebre mediterránea familiar. Esta ya aparecía en la clasificación pasada, que es el famoso síndrome de hiper-IgD, que es la deficiencia de mevalonato quinasa. Y aparece también este síndrome que también estaba en la clasificación de 2017, que es el famoso TRAPS. El TRAPS es síndrome periódico de fiebre asociado al receptor de factor de necrosis tumoral. Y ahí les voy a contar una historia simpática al final sobre este TRAPS, que lo traigo así como corolario de la presentación. Ahí veíamos también las otras entidades que habíamos anotado anteriormente, el Candle, el síndrome Candle, el síndrome Candela o Vela. Y este es un acróstico porque peculiarmente dicen de que el paciente tiene una apariencia de ser una vela derretida. Entonces, esta es un acróstico en donde predomina la manifestación de dermatitis neutrofílica crónica atípica con lipodistrofia. Esa es la característica bastante significativa de este síndrome Candle. Y hay paniculitis. Y la lipodistrofia sí es muy notable. Incluso ustedes van a ver fotos de niños con Candle y tienen las mejillas hundidas porque han perdido el panículo adiposo a ese nivel. Y aquí más abajo están las 2 de las 4 proteínas que les comento que forman parte del famoso inflamosoma. Hasta ahí todo parecería estar igual que hace 2 años, pero también forman parte de este tipo de trastornos nuevos que están aquí, que estoy circulando, que son las interferonopatías de tipo 1. Las inflamaciones estériles, si ustedes recuerdan, solo eran 2 las que se enfocaba la clasificación de 2017. Hoy hay muchas más. Y habla también de inflamación estéril predominante de la piel, que esta no estaba descrita hacía 2 años. Pero lo interesante es que aparecen este tipo de entidades que son las interferonopatías. Ojo, recientemente, si ustedes se han dado cuenta, ha aparecido una interferonopatía asociada a COVID, ya que ya fue publicada por Jean-Laurent Casanova, el grupo de Jean-Laurent Casanova, aunque el nombre que aparecía en la publicación era de un médico español que está ejerciendo en París, que es el doctor Bastard. Entonces, Bastard mencionaba la disregulación del IRF7, del factor de regulación del interferón asociado a COVID grave. ¿Verdad? Y también dentro de otro grupo, no en este grupo, en el grupo de las fenocopias de inmunodeficiencias primarias, va a estar el próximo año probablemente la presencia de autoanticuerpos a interferón tipo 1 asociados al COVID grave, ya que es otra de las cuestiones que se ha descrito. Entonces, vean, hay cerca de unas 15 entidades nuevas que han aparecido en el término de 2 añitos. Entonces, para nosotros es urgentísimo que comencemos a familiarizarnos con este tipo de entidades que créanme que son más comunes de lo que habitualmente se piensa. Esa es la diapositiva de las interferonopatías que les comentaba. Muchas de estas interferonopatías se solapan de alguna forma con manifestaciones de lupus sistémico, como el síndrome STINC, que están viendo acá, ¿verdad? Y otras se solapan con manifestaciones de poliarteritis nodosa. Ok, entonces, ¿de qué se trata realmente el artículo? Se trata precisamente de una revisión cortita de síndromes autoinflamatorios sin meterse tanto en la especificidad de cada entidad, ¿verdad? Pero narra lo que a nosotros nos interesa. Y esto es cómo abordar clínicamente a un paciente. Creo que se nos cayó
Perdimos a Héctor un rato. Veamos. Nos dice. Hola Héctor, te tenemos de regreso. Conecta tu micrófono. Hoy sí, ¿ve? Hoy sí. Sí. Ok, una falla técnica involuntaria, perdón. Tranquilo. Ok, esto me voy a dejar. ¿Estás viendo la presentación de nuevo? No, ahorita no. Ok, espérame. Ok, Sí, ahorita sí estamos viendo tu presentación, solo exacto ahí. Dale ahí. ok. Bueno, entonces, les decía, ¿de qué trata el cuerpo del artículo? Pues básicamente es las cuestiones prácticas, el asunto pragmático de cómo abordar a un niño con fiebre recurrente y con sospecha de un síndrome autoinflamatorio. Y precisamente desde el punto de vista de un alergoinmunólogo, así como nosotros, para tomar lección y aplicar un poquito de lo que este artículo menciona a la práctica diaria. Entonces, vuelve a definir qué son los fenómenos autoinflamatorios y dice que son trastornos monogénicos y poligénicos debidos a la desregulación del sistema inmunológico innato. Habitualmente este tipo de síndromes se caracterizan por fiebres recurrentes, que pueden tener una periodicidad definida, como en el caso del síndrome FAPA, PFAPA. PFAPA, acuérdense que es un acróstico que quiere decir fiebre periódica, aftas, faringitis y adenomegalia. Entonces, el PFAPA suele tener fiebres que habitualmente pueden ir entre 21 y 30 días. Entonces, es repetitivo, una y otra vez. Entonces, mencionaba también este artículo de que al final de más o menos unos 9 años de trabajo en esta clínica que ellos habían montado, lograron clasificar 4 grupos de pacientes que consultaban con fiebre recurrente y que el examen físico, la historia clínica y los exámenes pertinentes clasificar a estos chicos en más o menos 4 grupos. Primero, los que realmente tenían diagnóstico de un síndrome autoinflamatorio. En segunda, las infecciones asociadas con inmunodeficiencia primaria o con alergias complicadas por infección y en menor frecuencia los trastornos autoinmunitarios o los que tenían un asunto de malignidad de base. Y los que no están aquí son precisamente lo que ellos denominan SURF, así tal cual como se oye, SURF de surfing. SURF es fiebre recurrente indeterminada, síndrome de fiebre recurrente indeterminada, que al final de los 9 años de observación de estos expertos concluyen de que corresponden a la mayor cantidad de pacientes que consultan. Entonces, esta primera cuestión puede servir un poquito como consuelo para nosotros, al menos en lo personal a mí me sirvió de consuelo, porque a veces tenemos niños que no sabemos qué tienen, no tienen ni pies ni cabeza. De hecho, con Mauricio ahorita estamos intentando abordar a una paciente de 31 años que no le encontramos ni pies ni cabeza, pero ahí vamos. Entonces, la otra cuestión que mencionaban estos autores es que hacen una revisión de los paradigmas diagnósticos actuales y algunas controversias en el manejo. Y al final hacen un algoritmo
en donde hacen recomendaciones prácticas, cómo abordar a estos chicos desde la historia clínica hasta los exámenes iniciales y los exámenes especiales. Entonces, comienzan definiendo algo sobre la fiebre, y mencionan, la fiebre es la causa de consulta más común en todas las visitas pediátricas, entre cerca del 15 al 22%. Y menciona también de que la fiebre, cuando se presenta en el contexto de un paciente, pues habitualmente lo que solemos pensar en fiebre es una inmunodeficiencia primaria. Y mencionaban de que habitualmente el paradigma, el hito con el que nosotros nos formamos es que la fiebre no da alergia, pero ya les voy a comentar una cosa que es bastante interesante, ¿verdad? Y mencionaban que estos pacientes con IDP habitualmente los vinculamos con síntomas crónicos, multisistémicos e intermitentes que presentan un desafío particular. Y muchos, la otra cuestión que mencionaba, que en el famoso SURF, es que muchos pacientes que tienen fiebres crónicas, intermitentes o periódicas no encajan para nada, absolutamente nada, en los síndromes clásicamente descritos, FAPA, hiper-IgD, fiebre mediterránea familiar, etc. Y esto es porque faltan 2, 3 criterios o porque de verdad no tienen ni uno solo. Bueno, ellos definen fiebre como temperatura superior a 38 grados centígrados, ¿verdad? Y mencionan de que esta es una respuesta fisiológica a pirógenos endógenos como interleuquina 1 beta, factor de necrosis tumoral e interleuquina 6, además de prostaglandinas inducidas por la COX-2. Hacen la diferencia con la hipertermia, de que la hipertermia es una disregulación hipotalámica defectuosa, y hacen mención del fenómeno que conocemos en todos los papás, que todos tienen fobia a la fiebre. Sin embargo, en una encuesta en un centro de atención de salud alemán, ellos hacen una revisión y dicen de que 0% de los pacientes pueden definir exactamente lo que es fiebre, ¿verdad? Pero sin embargo todos piensan de que una fiebre les va a salcochar el cerebro. Entonces por eso todo el mundo se inquieta, ¿verdad? Y consultan a la más mínima elevación de temperatura del chiquitín. Ok, menciona de que en fiebre recurrente los reactantes de fase aguda se utilizan a menudo como medida de seguimiento de los pacientes, pero que de ninguna forma son específicos. Y alrededor del 20% de los pacientes que consultaron a su unidad con el diagnóstico de fiebre recurrente representaron de verdad un quebradero de cabeza y un desafío diagnóstico. Vuelven a definir autoinflamación, y aquí hacen la acotación de que en esta manifestación de autoinflamación no hay función de células T autorreactivas, no hay participación de células B y no hay participación de autoanticuerpos. Y mencionan también de que muchos de los síndromes caracterizados como autoinflamatorios se acompañan, además de la fiebre, de inflamación de serosa, de exantema, de linfadenopatías, artritis y elevación de los reactantes de fase aguda que habíamos comentado anteriormente. Y ahí comenta el asunto de la hiperactivación de los inflamosomas. Recuerden el NLRC4 y los otros NLR del 1 al 3, que son involucrados en la formación del inflamosoma, ¿verdad? Y que precisamente pueden originar una señalización desregulada de interleuquina 1 beta o interleuquina 18. Comercial aparte, les comento de que estos autores hacen una observación interesante, y es de que los síndromes que típicamente consideramos autoinmunes parece que tienen participación del sistema inmune. Entonces, aparte de ser autoinmunes, son también autoinflamatorios. Y la molécula conectora es precisamente la interleuquina 1 beta. El prototipo de este problema, pues parece ser la artritis idiopática juvenil de aparición sistémica, o lo que vendría a equivaler a la enfermedad de Still del adulto. Y de hecho, hace un par de semanas en el Hospital Bloom presentamos un casito que fue indicado inicialmente como un PIMS,
una inflamación multisistémica pediátrica asociada a COVID. Después le cambiaron el diagnóstico a enfermedad de Kawasaki, enfermedad de Kawasaki incompleta, y después lo catalogamos nosotros como una artritis idiopática juvenil de inicio sistémico. Entonces vemos de que haciendo la revisión de toda la bibliografía al respecto, vemos de que este caso no es un caso único, ya se están reportando de forma reiterada los casos en los que el niño debuta con algo que parece Kawasaki, termina siendo diagnosticado como una AIJ sistémica. De hecho, en observaciones de varios años, de una década al menos, se estima de que el 8% de enfermedades de Kawasaki terminan con diagnóstico de enfermedad de Still. Ok. Además, mencionaba el artículo, regresando al artículo, de que los síndromes autoinflamatorios clásicos habitualmente hacen referencia a fenotipos bien severos, pero que hay fenotipos que son incompletos y que son más leves, y que incluso han llegado a encontrar a nivel familiar, cuando hacen el rastreo familiar, la mutación o el defecto genético específico del síndrome autoinflamatorio en pacientes, en parientes de los pacientes, y que son completamente asintomáticos. Menciona de que recientemente apenas se han desarrollado algunos criterios de diagnóstico en estas entidades, ¿verdad? Y hace falta mucho trabajo al respecto para que los colegios de reumatología y de inmunología se consensen y definan claramente los criterios que corresponden a bastantes enfermedades que son de reciente emergencia, ¿verdad? Y lo que mencionaba, los pacientes que tienen mosaicismo somático o variantes génicas de baja penetrancia tienen características atípicas y sintomatología leve. Y eso es importantísimo. La otra cuestión, lo que les comentaba, en cuestiones de herencia oligogénica, hay variantes con baja frecuencia que están presentes en parientes de primer grado asintomáticos. Y esto agrega desafíos adicionales, ¿verdad? Y comienzan a definir algo que ellos llaman como PFAPA atípico, ¿verdad? Pero el PFAPA atípico es como decir respeto respetuoso, ¿verdad? Porque el PFAPA implica de que todas las manifestaciones clínicas del síndrome tienen que estar presentes. Tiene que haber fiebre periódica, tienen que haber aftas, tiene que haber faringitis, tiene que haber adenomegalia. Y también tiene que haber una respuesta automática a la dosis de prednisona o prednisolona. Entonces, el asunto tiene que resolver a las pocas horas de haber hecho una toma única de esteroide. Ok. Entonces, haciendo este marco teórico, pasan a enumerar cuál ha sido la experiencia de ellos en su hospital. Este es el hospital del Rady Children's de San Diego. Entonces es una clínica ambulatoria que se montó en el año 2011 y como les comenté anteriormente, ellos expectaban que el FAPA fuera el diagnóstico líder, ¿verdad? Y que casi todo lo que se diagnosticara fuera FAPA. Pero lo interesante es que uniendo los casos de FAPA con los síndromes autoinflamatorios bien caracterizados, estos solo se pueden diagnosticar en el 30% de los casos. La edad promedio de diagnóstico es a los 6 años y el promedio de evolución clínica previo a la admisión a la clínica era de 3 años. Entonces estamos hablando de chicos que tienen 3 años de venir padeciendo el problema y eso repercute enormemente en la calidad de vida tanto de ellos como de la familia. Y la otra cuestión interesante, miren, solo 21% de estos pacientes tenían antecedentes heredofamiliares de manifestaciones similares. Y esto es como la tipificación que hacen de los pacientes con fiebre recurrente. Entonces, agrupan varios cohortes, digamos, pacientes que tenían fiebres recurrentes, pacientes que tenían rinitis alérgica asociada a fiebre, los FAPA, los SURF, que son los indeterminados, y los verdaderos síndromes autoinflamatorios que tenían variantes bien identificadas. Entonces ven de que los FAPA y los SURF debutan bien rápido
En cambio, las variantes autoinflamatorias y las rinitis alérgicas debutan más o menos a los 3 años y medio, y las infecciones recurrentes, asociadas o no a inmunodeficiencias primarias, son cerca de los 2 años. Las elevaciones de temperatura son más altas con FAPA y con SURF, un poquito menos en rinitis alérgica, y una cifra intermedia con los verdaderos síndromes autoinflamatorios. Y otra cuestión interesante, miren, el FAPA sí tenía 71% de faringitis, aunque el porcentaje en los criterios suele andar cerca del 65, 68, ¿verdad? Pero también es una variante constante entre el SURF, los verdaderos síndromes autoinflamatorios y cerca del 40% de infecciones recurrentes y rinitis alérgica. Y ven que todas estas variables también tienen presentaciones bastante parecidas. La artralgia, obvio, sí es muy específica del síndrome autoinflamatorio, pero eso no quita que esté presente en el SURF, al menos en el 14%, y cerca del 30% en FAPA, en rinitis alérgica, y 40% en infecciones recurrentes. En verdaderos síndromes autoinflamatorios, más de la mitad presentan rash, pero cerca de 1/3 de riníticos alérgicos también tienen rash, algo que desconcierta así de entrada. 15% de los FAPA tienen rash, y 22% de las infecciones recurrentes también presentan este problema. Entonces son de algunas cuestiones que encontraron estos autores. Bueno, y lo que les decía, el FAPA, sobre FAPA, acuérdense, todo tiene que estar presente, tienen que estar presentes los 5 criterios, fiebre periódica, aftas, faringitis, adenomegalia y respuesta automática a los esteroides. Pero y tiene que hacerse también este diagnóstico en el contexto de la exclusión de la neutropenia cíclica. Entonces mandamos hemogramas lunes y viernes durante un mes completo. Tiene que haber ausencia de síntomas entre los episodios y el crecimiento y el desarrollo deben de ser normales. Entonces ellos esperaban de que esta fuese la mayor parte de diagnósticos que hicieran, pero sorpresa, apenas el 1% de pacientes llenaban los requisitos o llenaban los criterios para ser diagnosticados como PFAPA. Ok, respecto a los verdaderos síndromes autoinflamatorios. Entonces, ustedes aquí ven de que son proteínas que están involucradas en el inflamosoma, el NLRP3 y 2, aquí se me fue uno de más, perdón. La melovatoquinasa, que es el síndrome de hiper-IgD, que fueron las primeras 3 más diagnosticadas. Y aquí, pues, teníamos, como les mostraba en el cuadro, más artralgias, más dolor abdominal, más erupción cutánea y más conjuntivitis con los episodios febriles. A diferencia de otros informes, fíjense, el 40% de los pacientes informaron antecedentes de enfermedad atópica. Entonces, una alergia no es excluyente de un trastorno autoinflamatorio. Eso es interesante. Y tan solo, fíjense, del total de pacientes que diagnosticaron con una entidad autoinflamatoria bien definida, solo 4 pacientes tenían antecedentes heredofamiliares. Entonces, esto quiere decir de que casi todas las mutaciones que habían encontrado eran mutaciones de novo. Y ahí eso es un campo interesante que a lo mejor en unos 15 o 20 años nos van a estar diciendo por qué están apareciendo tantas mutaciones. Imagino que en parte tiene que ver que ahora la accesibilidad al estudio del genoma es menos complicada que antes. Las drogas que se habían estudiado en estos pacientes incluían esteroides, colchicina y montelukast. El resultado había sido variable. Y en aquellos casos que lo ameritaban, pues se utilizaban medicamentos anti-interleuquina 1, como por ejemplo el anakinra y el canakinumab, con buen control de los episodios febriles. Respecto a infecciones recurrentes que se presentaban como fiebre mensual, a la cabeza las infecciones de tracto respiratorio superior, sinusitis, faringitis, bronquitis,
pero también llamaba la atención de que muchos pacientes tenían fiebre mensual por paroniquia, algo que no siempre revisamos, ¿verdad? Y en último lugar, las infecciones del tracto urinario. No se identificó ningún caso de sepsis ni de meningitis. Y estos pacientes, curiosamente, al menos el 14% estaban adenoidectomizados y en el 9% de pacientes se habían colocado tubos de timpanostomía. Habían detectado, al menos en 9% de pacientes, neutropenia intermitente no cíclica, o sea que no había un acné ni un NAVIR identificable. Entonces eso es un dato tremendamente llamativo. De hecho, tenemos un par de pacientes así en el Bloom, que les vamos a mandar el perfil de fagocitos a un laboratorio que ya les voy a mostrar al final. Un tercio de los pacientes tenían respuesta deficiente a antígenos de polisacárido de neumococo. Entonces, PSB23 fue utilizada como método de diagnóstico. Ustedes ya saben de que en estos chicos se miden anticuerpos antes de vacunar con la 23 valente, se pone la 23 valente, al mes volvemos a tomar anticuerpos y si no vemos elevación de al menos 4 veces los títulos de anticuerpos en 3 serotipos, entonces tenemos que sospechar esta entidad. Y el remedio, inmunoglobulina endovenosa o subcutánea en aquellos países en donde se cuenta. Ok, otra cuestión de infecciones recurrentes con fiebre asociadas a atopia, algo que a mí me pareció interesante. Mencionaban de que este grupo de pacientes pues tenían temperaturas más bajas, pero los episodios de fiebre eran más prolongados. Y curiosamente los cursos eran estacionales, mucha primavera y verano, o eran variables, no tenían una periodicidad definida. El mecanismo inflamatorio en el caso de la alergia es desconocido. Sin embargo, hipotetizan estos autores de que probablemente acontece una disfunción de barrera epitelial. Y obviamente estos chicos presentaban una mejoría excepcional con el uso de esteroides intranasales o bronquiales. Interesante, a mí siempre mi idea fija era la alergia no da fiebre, pero ya vimos que no. Y lo que les comentaba, la categoría que ellos decidieron acuñar, el SURF, síndrome de fiebre recurrente indiferenciada. Estos son pacientes, fíjense, que no caben en ningún lado, no se les puede encontrar la mutación específica, el defecto específico asociado a un antiinflamatorio, no tienen una periodicidad definida como debe de haber en el síndrome FAPA o no alcanzan a llenar criterios. Estos chicos tenían mayores síntomas gastrointestinales, pero menos artralgia en relación a los autoinflamatorios y menos fatiga. El antecedente personal era haber utilizado mucho antibiótico en el curso de infecciones, lo cual no ocurría si se ha diagnosticado FAPA. Entonces parecería de que ahí una disregulación inmune, una disbiosis puede andar merodeando. El 35% de los pacientes presentaban antecedentes heredofamiliares positivos para SURF y estos pacientes, estos familiares de pacientes habían mejorado a medida que iban creciendo. Y cosa interesante, aparte del ibuprofeno, esteroides y montelukast, que también veíamos en el grupo anterior, en muchos se había considerado la amigdalectomía. La amigdalectomía suele remitir el cuadro del FAPA, pero en SURF era una cuestión que había estado prácticamente inexplorada. Entonces mencionan de que es una herramienta terapéutica que debe de considerarse sobre todo si el SURF afecta significativamente la calidad de vida. Y esto es el algoritmo que ellos, de abordaje clínico que ellos sugieren. Entonces, interesante, miren, a la hora de considerar un desorden autoinflamatorio, hay que ver cuánto dura la fiebre, cuánto dura el intervalo entre fiebre y fiebre, si hay síntomas asociados, si hay detonantes, cuál es la respuesta a la terapia y si hay similaridad entre los episodios. En el caso de inmunodeficiencias, si las infecciones son en múltiples localizaciones anatómicas, cuántas infecciones son, cuál es la severidad, cuáles son los patógenos identificados,
si hay necesidad de antibióticos para mejorar las infecciones, si hay falla en el crecimiento o hay diarrea infecciosa crónica. Y los síntomas de alergia, que son más leves, pues descarga nasal, faringia o síntomas oculares, la estacionalidad en el caso de los países con clima templado y los detonantes aeroalergénicos. En el examen físico, en autoinflamatoria, mencionaba poner atención, al rash. Rash es similar a la urticaria o similar a la erisipela, faringitis, estomatitis, linfadenopatía, manifestaciones abdominales o de serosa y manifestaciones de articulaciones, incluyendo también la mialgia. En inmunodeficiencia, crecimiento reducido, de acuerdo a las curvas, ataxia, recordemos la ataxia de telangiectasia asociada a hipogama, telangiectasia, petequias, eczema, verrugas, algunos hallazgos dismórficos también comentaban que pueden asociarse a las inmunodeficiencias, úlceras orales, gingivitis crónica, dentición normal. Recordemos de que muchos trastornos ectodérmicos se asocian a inmunodeficiencias, pérdida de tejido linfático o amígdalas ausentes. Y los hallazgos típicos de rinitis que ya todos conocemos, ojeras, Denny Morgan, el pliegue transversal en la nariz, la palidez de la mucosa nasal, la rinorrea, el paladar arqueado, la maloclusión dental, la hiperplasia del tejido linfoide de la faringe posterior, también comentaban ellos. Ahora, ¿qué exámenes de laboratorio van a distinguir el diagnóstico? Cuando el cuando el paciente está afebril, lo que ellos recomiendan es mandar hemograma, mandar eritrosedimentación, PCR de alta sensibilidad, decían, ferritina, inmunoglobulinas, anticuerpos, los títulos de anticuerpos para tétano, neumococo, Haemophilus influenza B, y fenotipificar las poblaciones de linfocitos, así como función. Que la función linfocítica es algo que aquí no podemos abordar. Cuando el niño está febril, hay que mandar hemograma con diferencial, PCR, eritrosedimentación y ferritina. Eso lo podemos hacer aquí perfectamente bien. Y cuando consideramos diagnósticos adicionales, enviar complemento, vía clásica y alterna, CH50 y AH50, autoanticuerpos, estudio de las heces, hacer pruebas de PRIC, ¿verdad? El desafío del cubo de hielo, tomografía de senos paranasales o tomografía abdominal, ¿verdad? Entonces decían, si el diagnóstico no es claro, después de hacer todo esto, entonces hay que hacer testeo genético y hay que valorar también un ensayo terapéutico, ya sea con prednisona o con colchicina. Hay que evaluar junto con otros especialistas, hay que hacer trabajo de equipo, algo que es sumamente difícil aquí en mi paisito. Si el trabajo diagnóstico sugiere autoinflamación, entonces genético para definir el diagnóstico, el pronóstico y la mejor herramienta o el mejor blanco terapéutico para cada chico. Si el trabajo diagnóstico sugiere inmunodeficiencia, entonces también hay que hacer diagnóstico genético para evaluar prognosis y hay que hacer tratamiento de acuerdo a las guías nacionales o en nuestro caso las guías internacionales, ya que adolecemos de carencia en este sentido. Y si el trabajo diagnóstico sugiere atopia, entonces hay que dar tratamiento de acuerdo a las guías nacionales o en nuestro caso internacionales que abordan estas patologías. Y obviamente hacer trabajo en equipo y considerar referirlo a un centro especializado de tratamiento. Entonces esto era básicamente el trabajo que se hace con el paciente pediátrico con fiebre recurrente. Ahora, ustedes me van a decir, pero testeo genético aquí no hacemos. ¿Verdad? Sí, exacto, aquí no hacemos. ¿Verdad? Pero yo los invito a que se unan, visiten este sitio web que está aquí arriba, invitae.com. Entonces ustedes se dan de alta y ustedes
pueden mandar mediante un courier una muestra sanguínea o una muestra de hisopado de cachete para indagar acerca del genoma de este sujeto. Entonces, aquí les pongo en esta diapo el test, el panel test de síndromes autoinflamatorios que este laboratorio posee. Entonces, aquí estamos hablando de casi todos los que se conocen. Aquí están los del inflamosoma. Miren, NCF2, 4, el NLRC4. Vemos aquí la melobatoquinasa. Vemos también aquí el ADA2, la aminodeaminasa 2, el ADAM17, que también está incluido en esto. Ok, nosotros hemos utilizado recientemente esta herramienta, fíjense, para hacer diagnóstico molecular de un niño en el que sospechábamos Wiskott-Aldrich. Y la respuesta es que este niño sí presenta una mutación compatible con síndrome de Wiskott-Aldrich. Entonces, así como ustedes encuentran en este sitio paneles para autoinflamatorios, van a encontrar paneles para trastornos fagocíticos, paneles para trastornos de inmunodeficiencia común variable o para severa combinada, lo que ustedes gusten enviar. Tenemos ahorita una prueba por reportar que es una infección por una bacteria rara, una Burkholderia pseudomallei, que se supone que es endémica en el sur de Asia, pero aquí nadie la conocía, los infectólogos no la conocían, yo no la conocía, y cuando se hace la revisión bibliográfica, pues vemos de que aparece asociada a enfermedad granulomatosa crónica. Como no podemos hacer NBT aquí, entonces utilizamos esta herramienta del Invitae y hemos mandado a investigar el defecto en la NADPH oxidasa asociado a cromosoma X y los otros 3 que están asociados a cromosomas que son autosómicos recesivos. Entonces, sí se puede hacer. Las pruebas, pues sí pasan de los cientos de dólares, los precios empiezan de 250 en delante, pero cuando ustedes consideran de que son niños que tienen 3, 4, 5, 6 años de venir padeciendo el problema, y traen a cuenta toda la inversión monetaria que se ha hecho en todo ese tiempo, este precio parece casi que insignificante. ¿Verdad? Ok, conclusiones de los autores. Estudio alemán, mencionaban ellos, el abordaje de los pacientes con síndromes autoinflamatorios fue calificado como deficitario. Y es precisamente por esta demora del diagnóstico. Hay necesidad de depurar la información disponible porque hay mucha información falsa circulando por ahí. Entonces hay que hacer mucho trabajo de educación con los papás, con los familiares, con los pacientes mismos y educar también a nuestros colegas. El estudio genético, fíjense, se ha convertido en una necesidad y de hecho nosotros ya estamos palpando de primera mano este asunto. Y la otra cuestión es que la educación continua sobre el reconocimiento de estas enfermedades es fundamental en el campo de la alergia y de la inmunología. De hecho, una de las propuestas que yo podría hacer después de haber leído este artículo es ir revisando entidad por entidad para que nos vayamos familiarizando un poquito más con estos problemas que son nuevos en realidad. Bueno, ese es el corolario de la presentación. Esta es Fernanda. Fernanda, fíjense, es una niña que debutó precisamente con fiebre recurrente, con artralgias, con mucho dolor abdominal, ¿verdad? Y anduvo recorriendo de médico en médico durante mucho tiempo. Incluso yo la vi un par de veces. Su mamá padeció de artritis idiopática juvenil, diagnosticada por reumatólogo. Entonces, me pareció en su momento de que ese parecía una opción diagnóstica razonable. Sin embargo, sus papás ya estaban tan toreados que no tenían mucha paciencia, entonces fueron migrando de médico a médico, hematólogos, reumatólogos, etcétera, etcétera. Pero finalmente el doctor Porras, Oscar Porras en Costa Rica, refirió de que esta chica podía ser candidata a diagnóstico de TRAPS. Entonces se mandó el estudio génico correspondiente y el resultado fue positivo. Entonces esta niña
tienen sus episodios de fiebre de forma recurrente. Lamentablemente, vea, el origen económico de su familia es modesto, entonces no le pueden financiar el tratamiento, que es Enbrel cada 21 días. Entonces, la repercusión en la calidad de vida ha sido bastante importante. Ellos se han decidido por hacer una campaña de financiamiento del tratamiento de la niña de forma particular. No se han querido articular a la Fundación Escudo de Amor y los entendemos perfectamente. Pero lo traigo a cuenta. El diario de hoy, uno de los rotativos matutinos aquí de mayor circulación, tituló Fernanda, una de las 8 enfermedades más raras en el mundo en El Salvador. Entonces, estas enfermedades raras sí existen y sí están con nosotros. Recuerden, El Salvador es un pañuelito, aquí todo mundo se conoce con todo mundo y de repente hay gente que se puede casar con un primo sin darse cuenta. Bueno, eso es lo que les traía esta noche. Ahí están mis contactos, ya todos ustedes los tienen. Si quieren, interactuamos intercambiando información y demás. Por de pronto, gracias. Y si hay alguna preguntita, con todo gusto, intentamos darle respuesta. Muchas gracias, Héctor. Excelente tu presentación esta noche. Es un tema que, como tú lo mencionas, pues algo que tenemos que ir poco a poco empaparnos. Ya aquí te dan muchas felicitaciones en el chat, la doctora Barrera, la doctora Castro, María Emilia Castro, la doctora Urbina de Nicaragua. Y la doctora Barrera hace una pregunta, dice, ¿cuánto tiempo en general demora un paciente con estos síndromes para que se les haga el diagnóstico? Bueno, no tenemos localmente no tenemos un periodo definido, pero en el artículo les mencionaba de que el promedio de atención de pacientes era 6 años. Y cuando consultaban a los 6 años, ya tenían cerca de 3 años padeciendo el problema. Entonces sí, es una demora bastante importante en el diagnóstico. Muy bien. Sí, de hecho sí, también había, hoy que estuvimos en reunión de CAP, estuvimos platicando a la paciente que estamos buscando a pies y cabezas con Héctor, y había leído sí un par de artículos, y que sí, en muchos lugares pues se habla de una demora de 10 años, algo muy parecido cuando hablamos pues en la parte de inmunodeficiencia, en la parte de autoinmunidad. Bueno, de hecho hay artículos que mencionan que las enfermedades autoinflamatorias básicamente es la autoinmunidad vista desde el sistema innato. Exactamente. Entonces, creo que pues, viene siendo lo mismo, ¿verdad? Y tocando ese tema, y ya que tú lo mencionas, es cierto, creo que tenemos que hacer repaso. De hecho, yo le pedí a Héctor que hablara un poco sobre este tema después del caso que reportaron ahí en el Bloom, porque tenemos que ir más allá de nuestra evidencia, que es nada más hablar de alergias. Pues cuando también se han dado charlas de inmunodeficiencia, y una de las partes que se les da o se les indica a los alumnos, a los médicos en general, es que cuando hablamos del sistema inmunológico, no solo es alergia, sino inmunodeficiencia, autoinmunidad, aquí pues hablamos también de la parte de autoinflamación y la parte también de oncológica, ¿verdad? Entonces, hay que ampliar ese panorama y para eso también tenemos que conocer las herramientas y qué podemos hacer para ofrecer en nuestro medio. Tú que estás ahí, aquí pregunta a Ana Luz Caballero, pregunta, ¿en el Bloom hay expectativa de mejorar la herramienta diagnóstica de las inmunodeficiencias? Pregunto por el CENID. Bueno, en realidad, pues yo siempre arrugo la cara cuando me hablan de VIH, así, porque siento que el VIH nos ha robado mucho terreno. Cierto que la infección por VIH es, bueno, como cuando se inició la epidemia de VIH ahí en los 80, pues se volvió un tema de primera plana. Y ha sido, y es todavía, creo yo, un tema que motiva muchos proyectos, mucho flujo de capital,
y que es un tema que es políticamente conveniente. Tal vez no políticamente correcto, pero sí políticamente conveniente. Entonces, CENIL es una cuestión que funciona muy aparte de nosotros. La citometría de flujo que ellos manejan solo abarca CD8 y CD4 nada más, entonces no podemos hacer mucho con ello. Sin embargo, hemos tenido un poquito más de eco en la Fundación Ayúdame a Vivir, ¿ya? Porque los que ven, los oncólogos, que ven niños con leucemias, linfomas y demás, están más familiarizados con la citometría de flujo de todas las subpoblaciones de linfocitos. Entonces ellos sí trabajan, aparte del CD4, CD8, el 19, el 1656, el CD3, entonces nos amplían un poquito más el panorama. Obvio que esta herramienta no es de a diario, ¿verdad? Porque el citómetro de flujo es propiedad de la fundación. Cuando estábamos armando la Fundación Escudo de Amor de las IDPs, fuimos a hablar con la Fundación Ayúdame a Vivir, que es de niños con cáncer, ¿verdad? Y expusimos la necesidad de utilizar el citómetro de forma colaborativa. Entonces la respuesta de ellos fue bien categórica, ¿verdad? Y dijeron, nos tenemos que reunir para ver cuánto les vamos a cobrar por cada citometría, ¿verdad? Entonces, la colaboración que obtenemos ahorita de la hematóloga encargada del citómetro es underground, ¿verdad? Es debajo de agua. Por lo demás, todas las herramientas diagnósticas son financiadas por los papás, incluyendo también el envío de muestras a este laboratorio que les mostraba. Ellos son una opción fascinante, ¿verdad? Te pueden desnudar, así te pueden pelar como que fueras plátano, como que fuera guineo, y te sacan miserias genéticas que tenés. Hay paneles para todo, ¿verdad? No es un laboratorio enfocado exclusivamente en inmunodeficiencia, puedes averiguar si tenés el gen que predispone a cáncer mamario, a cáncer de colon, a cáncer de próstata, si vas a tener Crohn, CUSI, si vas a tener espondilortopatía, es una cuestión realmente fascinante. Sí, yo tuve la oportunidad, como te mencionaba, de registrarme en esta parte del invitado. Es bien, bien interesante. De hecho, le comentaba a Héctor que también tengo una paciente de 4 meses con una diarrea crónica que parece una enfermedad inflamatoria intestinal, solo bajo seno materno, con unas restricciones alimentarias maternas, porque obviamente la niña solo estaba con seno materno. Y la niña sigue con diarrea, con buen crecimiento, tal vez en el último mes se ha caído un poco. Lo que más les asustaba a los papás es que había sangramiento persistente, ¿verdad? Entonces, ahorita, bajo esa perspectiva, pues también para que lo sepamos todos, creo que esto de trabajo multidisciplinario es muy importante cuando tenemos este tipo de presentaciones que no son las habituales y que hay que ponerle nombre a esa cebra que a veces se nos puede escapar. Entonces sí, también ahí hemos estado en contacto aquí con Héctor, también hablándole de estos casos bien interesantes y aprender de ellos, pues, para que no se nos sigan pasando esas cebras, porque esa niña igual, una niña que se está siendo manejada como alergia alimentaria y que probablemente puede salir con una diarrea crónica por mucho tiempo si no se le busca otra rama inmunológica de su enfermedad, ¿verdad? Así que no sé si pueden abrir sus micrófonos, pueden abrir sus cámaras para interactuar aquí con Héctor, hablar de casos, hablar de situaciones cómo podríamos también buscarle cuatro patas a esta mesa, ¿verdad? Bueno, te cuento que ahora la figura de cebra para las inmunodeficiencias primarias ya cambió. Ahora te dicen de que los patrones de autoinflamación, autoinmunidad e inmunodeficiencia están revueltos. Entonces ahora ya no son cebras, sino que son cebrayos, o sea, son mezcla de cebras y caballos, o son cebraznos, mezcla de cebras y burros. Y
alguien se atrevió en el ACID a decir que no era ni cebra, ni cebrayo, ni cebrazno, sino que era un okapi. El okapi es un animalito que incluye rasgos de caballo, de cebra y de jirafa. Entonces, para que se imaginen la complejidad de toda esta cuestión. Y es digamos que es una carrera galopante a la que no podemos hacer ojos ciegos, porque eventualmente nos van a llegar, nos van a llegar. Fíjate que es bien interesante. A mí ese punto siempre me llama, siempre te he dicho, me llama la atención. Y yo siempre he dicho que en nuestra práctica, cuando vemos pacientes y se hacen pruebas, a veces, bueno, no son atópicos, entonces muchas veces pues seguían ahí cabalgando con otros colegas y yo siempre he pensado que, bueno, si no son atópicos, se comportan como atópicos, es que no será otra cosa, es que realmente les tenemos que dejar ir o mejor les buscamos por otro lado, les damos vuelta y los buscamos por otro lado, ¿verdad? Yo digo que sería lo más razonable. Sí, bueno, lo hemos visto pacientes ahí en estudios, por ejemplo, asma, que muchos son, por ejemplo, con déficit selectivo de IgA, y que por eso también tienen infecciones recurrentes. Aquí lo que tú has hablado, o sea, hay presentaciones atípicas, lo hemos visto también, y que pueden también verse como otras presentaciones clínicas, como lo que pasó con esta niña, esta lactante que ustedes vieron, que al inicio se vio como un síndrome multisistémico asociado a COVID y al final no lo era. Entonces, creo que sí, hay que seguir viendo más el horizonte. En Andaluz, agradece a todos los colegas que nos están acompañando de Panamá, Nicaragua, de México. Y dice, pregunto a nuestros hermanos invitados cómo está la situación del diagnóstico de inmunodeficiencias en sus países. Yo tal vez voy a ampliarle esa pregunta a Andaluz. ¿Cómo está la situación de diagnóstico, no solo de inmunodeficiencias, sino también estos cuadros cómo es el panorama o el trabajo que tienen ustedes para también autoinmunidad, autoinflamación? Aquí tenemos a la doctora Barrera de Panamá, doctor Sánchez de México, a Giselle Urbina de Nicaragua, cualquiera pues que pueda, se nos perdió por ahí también otro colega de Panamá. Quiero ver si ya no está. Ya no está. Entonces, tal vez alguien nos podría apoyar un poco con la pregunta de la doctora Ana Luz Caballero. Doctora Barrera, doctora Urbina. Creo que Mario quiere comentar. Hola, Marito. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Paisiño? Buenas noches, Maisinho. Hoy noche. Pues casi siempre el detalle es que eso está centralizado en los hospitales como el Seguridad Social, el ISSSTE, que sería un poco como de empleados del Estado, y los hospitales civiles, que es casi como un Bloom, pero donde es un como copago, o sea, los pacientes ponen una parte, el Estado pone otra. El detalle es en lo privado. En lo privado, tener ciertos límites. O sea, los laboratorios todavía no tienen la capacidad para hacerte todo tipo de estudios y terminan los pacientes en los programas correspondientes. Digamos, pocos que he tenido han terminado en Seguridad Social o en el Hospital Civil Nuevo. Con respecto al diagnóstico de autoinmunidad, te voy a ser honesto, y bueno, y Héctor lo vivíamos en el Bloom, termina con el reumatólogo. Ya autoinmunidad, pues nos hemos formado con conocimientos de autoinmunidad, pero yo ya no veo autoinmunidad. O sea, ya es nada más dar una opinión, sí se puede hacer esto, sí no se puede hacer esto, porque sí los reumatólogos, por lo menos aquí en Guadalajara, sí están como que cerraron filas y ellos son los que ven eso. Y en determinado momento, aunque el inmunólogo, bueno, con Héctor, creo que con Jaime, de los que estoy viendo, Carmencita, nos formaron así,
aquí no tengo yo oportunidad. Entonces, sí te mentiría que hasta qué exámenes. Digamos, cuando he visto la situación de angioedema, también casi todo termina en institución para los dos, para Héctor y para Mauricio y para Ana Luz. Creo que es una realidad latinoamericana. Pues sí hay escuelas, digamos, muy fuertes, muy pujantes, como la de Tamara con el IMSS, pero estamos hablando a nivel de IMSS, Baiciño allá en el norte de la República. Igual aquí es muy fuerte con Rosy Cortés, con la doctora Enriqueta en el Civil Nuevo, pero casi siempre son a nivel institucionales. Por fuera, sí, pues sacamos gamma globulina de repente para otras entidades autoinmunes, como una púrpura o algo, que te llegan pues a no sé cuántos semestres, pero a nivel de exámenes usualmente se hacen a nivel institucional. Y las cooperaciones. Entonces ahí ya se me sale, porque como yo solo estoy en la priva, yo digamos, tendría que, nada más en las reuniones que tenemos, ya dicen, hicimos este pacto con Boston, hicimos este pacto con Francisco Espinosa en Ciudad de México, y es prácticamente donde yo me he quedado, pues. Yo ya no llego hasta esas instancias porque la mayoría lo hacen institucional. Perfecto. Aquí la doctora Isela Urbina nos indica que, pues, que ahí en Nicaragua, pues, no hay medios diagnósticos, y eso ni a nivel público, ni en instituto, me imagino que debe ser de Seguro Social. En Panamá se centraliza en la Caja de Seguro Social por lo pronto. Solo en angioedema hereditario lo manejamos en Hospital San Fernando. Pues, y en adultos, yo haría mi pregunta en Seguro Social, porque aquí, pues, para que sepan también, colegas, en lo público, alergoinmuno, pues no hay, salvo en el Seguro Social, o sea que es bien reducida también la capacidad de manejo y diagnóstico para bastante gente. Entonces, no sé, Ana Luz, qué es lo que ven con cierta frecuencia, y lo que se ha logrado manejar, o también batería de exámenes. Fíjate que, vaya, yo he tenido un caso de, ¿cómo es que se llama esta? Común variable, que creo que le empezamos a ver creo que como a los 18 y falleció a los 24. Tenía el diagnóstico y se le podía poner inmunoglobulina. De ahí angioedemas he visto, pero hereditarios sí. Nosotros ahí en el laboratorio hacemos C3, C4 con una gran dificultad. Ahorita no estamos haciendo porque se hacía por nefelometría y el fabricante dejó de producir. Estamos en el proceso de estudiar de valorar una nueva tecnología para realizarla y crear nuevos procesos de realización. Estamos en proceso de automatización. Los procesos de automatización de los equipos de inmunología a lo mejor pueden ser una opción para mejorar la adquisición de reactivos, pues. Y pues con Héctor, que tenemos la deuda, yo tengo la deuda quizás más, de revisar lo que es el convenio ISMINSAL, que tal vez eso de alguna manera pudiera contribuir pues a mejorar las alternativas de diagnóstico para los pacientes. Pero más que todo eso, ¿cómo se llama? C3, C4, inmunoglobulinas, sin subpoblación. Eso es lo que tenemos. Bueno, se tiene algo, se puede trabajar ya con algo. Yo creo que también otra deuda, que también lo hemos hablado con Héctor y con Ana Luz y todos los demás, es que no tenemos gente en formación. Y ahí hay todavía muchas cosas que ver. Ya hemos hablado con Héctor también, necesidad de tener a alguien bien formado en genética para poder aperturar más esas necesidades de diagnóstico en todo sentido. Bueno, no sé si alguien más tendrá algún comentario, alguna pregunta. Están libres de abrir, como les indicaba, su micrófono, sus cámaras. Todavía tenemos un poquito más de tiempo.
o alguna otra acotación que tengas, Héctor, alguna idea, algo que te parezca que debería de hacerse. Creo que vos tenés una Bueno, perspectiva mucho mayor estando ahí en el Bloom. Este, pues en relación a lo que decía Mario, de que las autoinmunidades ya no las ve él, yo creo de que hay que hacer la lucha, hay que hacer la lucha. El reumatólogo, hay buenos reumatólogos de adultos que me caen bien, pero siento que tienen una visión un poco limitada. Solo ven una cara de la moneda. Y nosotros tenemos el enorme privilegio de ver las dos caras de la moneda y todavía vemos la sombra además. Entonces, tampoco se trata de confrontar y de decir, yo puedo más que vos, sino que se trata de aprender a dialogar. Lo que he descubierto es que cuando uno se va haciendo viejo, aprende más a dialogar y a negociar, entonces hay que entrarle a ese rollo. Porque esa es la clave del asunto. Y al final, el beneficiado es el paciente en primera y en segunda, nosotros mismos, porque nos quedamos con un acervo cognitivo mejor que con el que habíamos empezado. De hecho, sí, yo tuve ahorita, hace un par de meses, estoy practicando con una reumatóloga. Como ustedes sabrán, el único reumatólogo de niños que teníamos se fue buscando, siguiendo amores. Así que la reumatóloga me preguntó. En nuestra sección de Ventaneando. Ajá, ajá. Continuemos, Pepillo. Ajá. Entonces, básicamente lo que me dijo la reumatóloga, joven por cierto, me dijo que por qué los alergólogos no nos hacíamos, pediatras, no nos hacíamos cargo de toda la parte de autoinmunidad de niños, porque obviamente solo hay reumatólogos de adultos, ¿verdad? Entonces, es algo que pues le hice acotación y de hecho, pues es la espinita también que salió ahí a flote y que siempre que puedo ahí se la llevo ahí a Héctor, viendo qué más se puede hacer. ¿Verdad? Pero sí, Fíjate que es una cuestión difícil porque incluso, bueno, con Mario cuando estuvo aquí, fuimos víctimas del sabotaje institucional. De repente ingresábamos un lupus, algo por el estilo, y a la hora de llegar a interconsultarlo a piso nos decían así categóricamente, aquí el que ve las cosas esas del lupus es el reumatólogo. Decimos, pero no hay. Pero hay un pediatra que hace reumatología. Si hubiera un pediatra que hace inmunología, también. Más que todo teníamos ahí una situación con uno que fue padrino de una promoción. Que contaba chistes muy muy malos. Haciendo énfasis en muy malos. Tenés toda la razón, Héctor. Yo creo que, si me dejan acotar, pues porque yo institucional ya realmente me salí hace varios años. Yo creo que quizás, Héctor, cuando se retomen las clases y demás, hacerles ver pues que todos los que nos fuimos un día a estudiar a otro lado era porque alguien sembró la semilla en nosotros. Pero esto hacerlo ver también a los que dan clases en la universidad, ya sea en la Matías o le dan en la Maferrer o en la Nacional, también hacerles ver que, sí, que pueden hacer otras cosas, digamos, como decía Héctor, un genetista o, digamos, el trabajo del instituto era un trabajo que tenía que ver, y tú te acordás bien, Héctor, con la hija del doctor Berrón, o sea, prácticamente el maestro Berrón montó el servicio en base a la familia de él, a la familia. Una hija hacia la otra, y todas eran unas densos, porque ese era el ambiente que se respiraba, ¿no? O sea, todos lo hacían muy bien, unos eran especialistas en correr un tipo de prueba, otros en otra, porque son muy delicados y realmente le daban el valor a cuando le pegaban un diagnóstico y realmente se celebraba mucho los diagnósticos en base a eso, o sea, tener un equipo completo, no solamente de buenos inmunólogos, sino que también gente que esté en laboratorio, que le interese, realmente que se empape y que esté dispuesta también a hacer sacrificios, como qué, como hacer un intercambio de 6 meses, ejemplo, México, vaya, o sea, no estoy diciendo que el instituto es la última palabra, pero también se pueden ir al Seguro Social. O sea, Centro Médico Siglo XXI es una escuelaza, el López Mateos también, estuvo Ana Luz también en la Raza.
Entonces, cada quien conoce, bueno, por lo menos yo, Héctor, ya casi estuvimos hace 18 años y nos recordamos de gente que no le importa de dónde vengas, pero te enseñan, o sea, te capacitan. Y yo pienso que sacar de esa zona de confort a un laboratorio es complicado, pero es una gran satisfacción. Y yo creo que sabiendo preguntarle y teniendo, vaya, digamos, ahorita está el negro Werner. Yo creo que Werner se podría llegar, mira, con un proyecto, mira, negro, ¿por qué no mejoramos esta parte del laboratorio? ¿Por qué no tocamos esta y otra puerta? Y poco a poco, también ellos darse cuenta que se pueden ir a capacitar a otro lado. El ejemplo es la UCI. ¿Sí se acuerdan que la UCI del Bloom era formadora de enfermeras de otros lados? O sea, era la UCI, ¿te acordás, Héctor? O sea, de repente llegaban hasta chinos que eran espías, pues, pero del régimen, y llegaban de gente a capacitarse. Así también nosotros poder mandar personal para hacer estas cosas, Héctor, porque si no, toda la vida vamos a seguir dependiendo de lo que diga Colombia, de lo que diga Buenos Aires, o sea, de lo que dicen los chilenos, y te digo, si en el Mercosur se pelean, ahora imagínate llegar uno de salvadoreño a pedirles un favor, mira, ¿crees que me puedes procesar esto? Mira que esto y lo otro. Cuando en algún momento se va a poder hacer, pues, pero yo creo que lo importante aquí es sembrar la semilla. Es que tengamos la intención, o vos, Teto, en el San Rafael, no sé cómo están de fondos, no sé cómo está tu director. Mira, el San Rafael, como sabes, es solo para que los colegas de afuera, en el hospital en que yo trabajo, un hospital de segundo nivel, es un mixto, segundo o tercer nivel, porque sí hay subespecialistas. Ahí fue mi escuela de pediatría cuando se fracturó Ajá. en la, que, ¿Cómo se la llamaba, Héctor? rotativa. ¿Cómo se llamaba el centro, qué? ¿Médico? No sé qué. Cuando éramos todos los hospitales. Las rotaciones de pediatría que tenían, el No, tenía un nombre. metropolitano, el metropolitano. Exacto. Entonces, yo regresé aquí al hospital, de hecho, con ideas de abrir un servicio de asma y alergias. De hecho, se desarrolló hasta el protocolo, se presentaron hasta el ministerio, pero al final, pues, obviamente los fondos siempre van a ser mejor percibidos o mejor orientados cuando es a tercer nivel, ¿verdad? Pues después entré en el programa de VIH y también eso me ayudó a cambiar un poco la perspectiva de muchas situaciones. Pues eso es otro también de las situaciones que hay que hablar, sentarse a hablar, que son las inmunodeficiencias secundarias. Y pues ahí pues me ha tocado ahí solo ir contra la corriente, hacer estudios, reportes, estar ahí escribiéndole a Héctor, mira lo que me encontré, mira qué más le mandamos, qué hacemos, publiquemos, hagamos acá. Es bien complicado. Tú sabes, Mario, que nuestro sistema es bien complicado. Y de alguna manera ahorita pues estamos tratando de amarrar cabos. Ahí han habido ofrecimientos personales ahí sin que se oiga mal, ¿verdad? Para trabajar en nuestra sección de Aventaneando. Ajá. Para trabajar en proyectos asociados a como lo que se está viendo y lo que se está hablando ahorita. A ver, esperamos que las cosas puedan tener... No, pero les tiene que ir bien, o sea, lo institucional siempre va a perdurar. Mira, directores vienen, directores van, todo, dinero viene, dinero va, y tienen, o sea, Héctor, ¿cuántas cosas hicimos? Poquitas, pero las hicimos. Algunos tatuajes de ahí de por medio, pero eso queda en la historia, Héctor. Ok, Pero, perfecto. les deseo lo mejor. Saludos a todos. Gracias, Mario. Muy bien, siempre, Baiciño. Siempre te mandas. Saludos a todos. Que estén muy bien.
Buenas noches. Bueno, Buenas noches. no sé si alguien más tiene alguna acotación. Yo realmente le agradezco a Héctor. Así es un tema, una plática que ojalá lleva también más frutos. Le agradezco a todos los que se han conectado, los que han preguntado. Este sería el último webinar de este año de la escuelita. Platicaremos más ideas en diciembre de cómo ampliaremos ese tipo de educación médica continua. Así que si no, a algunos que probablemente no los vea, les deseo felices fiestas a todos, que sigan cuidándose. Todavía tenemos al COVID ahí afuera, hay que seguirse cuidando. Y pues vendrán nuevas ideas, nuevas formas de hacer educación médica continua. Y les deseo muy buenas noches y lo mejor a todos. Gracias, buenas noches a todos. Solo, Héctor, todavía no cierras la cámara. Esta es la última, tal vez, por ser la última, enciendan sus cámaras para ponerlo ahí en la página de nuestro Giselle, Jaime. Yo voy a abrir la cámara, pero no se vayan a espantar. Doctora Barrera. Listo, ya. Baje un poquito su cámara, doctora Barrera, no la vemos. Ok, 1, 2. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches, feliz año.